¿Qué tal esos ánimos? Estamos bien, gracias. Excelente, qué bueno, me alegras escucharlo, que todos estén bien. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Para nosotros de verdad que es un placer que estén aquí, los que van llegando, pues bienvenidos sean. De que estén aquí, de que podamos compartir este hermoso momento de aprendizaje de tecnología y espero que les saque mucho provecho. Bueno, me presento, Yender González, un placer. Junto con Alexander estaremos llevando a cabo este webinar de ciberseguridad y gestión de riesgo. Bueno, pues como dije anteriormente, Yender González, un placer. Cualquier duda o inquietud que tengan me pueden escribir por la comunidad y yo con gusto le voy a responder. Ahora, ¿quién es Yender González? Bueno, Yender González es un profesional en la ciberseguridad con experiencia en el área de auditoría, de tecnología de la información. Actualmente me desempeño en funciones orientadas a la evaluación y controles internos, cumplimiento de normativas y análisis de riesgos tecnológicos. Y también en los controles de seguridad de la información y todo lo que tiene que ver con el CGCI, auditoría, riesgo, análisis de datos, riesgo forense, todo lo otro. Egresado del ITLA, Instituto Tecnológico de las Américas, de la carrera Seguridad Informática, y actualmente cursando lo que es la Ingeniería en Ciberseguridad en la Universidad del Caribe. Cuento con varias capacitaciones o certificaciones como son la de la ISO 27001 de auditor interno, cuento con una de Ethical Hacker de Cisco, al igual que la de el PART que ellos tienen, que es de Junior Service Security Analyst. También cuento con una certificación de Fortinet del entorno de ciberseguridad y cuento con una de Microsoft del SOC, que es la de Microsoft Security and Compliance. Bueno, ya hasta aquí mi breve presentación de quién soy, cuál es la formación, lo que sé un poquito, ¿verdad? Bueno, pues entonces empezamos. ¿Qué es la ciberseguridad? Mucha gente se pregunta, bueno, ciberseguridad es algo muy difícil, es algo de mucha tecnología, no. Si usted le pone empeño y dedicación, créanme que usted va a ser un gran profesional en lo que es la ciberseguridad. Para no hablar con tanto tecnicismo, tantas cosas mediáticas, la ciberseguridad no es nada más y nada menos que proteger. Proteger los sistemas informáticos y redes, dispositivos y datos de acceso no autorizado. Su objetivo principal es garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, la triada CIA, pilares fundamentales dentro del mundo digital. Ahora, ¿qué importancia tiene la ciberseguridad en la gestión de riesgo? Bueno, en el contexto de lo que es la ciberseguridad, el rol es vital. Los riesgos digitales como el robo de información, ransomware, phishing o fallos en infraestructura tecnológica pueden tener un impacto severo sobre la operación y reputación de cualquier institución íntegra en ciberseguridad y gestión de riesgo. Esto permite evaluar, mitigar, diseñar, planificar, verificar de manera eficiente las amenazas en el mundo digital y fortaleciendo una resiliencia organizacional. No sé si muchos son del área o pocos están iniciando, pero dentro de la ciberseguridad nosotros tenemos lo que es la información, que es el activo más valioso. Siempre usted va a tratar de proteger, de salvaguardar esa información, de que pocos puedan acceder. Ahora, ¿qué impacto ha tenido la ciberseguridad dentro de la República Dominicana? Pues bastante, mucho. República Dominicana ha avanzado significativamente dentro de la ciberseguridad en los últimos años. Entre los hitos o logros más importantes que podemos destacar es el lanzamiento de la política de ciberseguridad y la creación del CECIL-RD, que es el Centro Nacional de Respuestas a Incidentes. Tenemos lo que es el CNS, CNSCC, que es el Centro Nacional de Ciberseguridad, que va de la mano también con el CECIL, y tenemos también la mayor inversión en talento de personal joven, talentoso, dentro de la ciberseguridad, acompañado de eventos tecnológicos como son el Hackon RD, que se lleva a cabo todos los años, el cual busca capacitar y ayudar y explorar o extender las áreas de lo que es la ciberseguridad y motivar sobre todo a los jóvenes que tienen ese conocimiento, ese deseo, pero no tienen como que un inicio. Entonces, eso es lo que busca, incentivar que se preparen, que protejan, que velen por lo que es la ciberseguridad. Se fortaleció en la cooperación internacional participando en minis globales y mejora del marco legal en delitos tecnológicos. También contamos con lo que es el Departamento de la Policía, que es el DICAT, Delitos y Crímenes de Alta Tecnología, que también ayuda mucho a
prevenir los riesgos cibernéticos. Incluso, déjeme darle este dato, que poca gente lo sabe. La ciberseguridad en RD en el periodo 2025, los incidentes subieron un 115%. Y el CNSC, Centro Nacional de Ciberseguridad, busca una legislación más robusta, proteger que esos jóvenes que tienen ese conocimiento de distintas universidades aprendan, que puedan llegar. Ahora, ciberseguridad, vimos un poco qué es, cómo funciona el ámbito en República Dominicana, pero a lo que venimos, lo que es la ciberseguridad y la gestión de riesgo. Lo dejo con mi colega Alexander, que estará llevando esa parte. Adelante, Alexander. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Yender. Bien, déjenme compartir la pantalla para presentarme un poco. Bien, como mencionó Yender, mi nombre es Alexander, o yo la guiar, tal vez algunas personas no me conozcan por ese nombre. Y también al igual que Yender, le doy la bienvenida a este webinar, donde vamos a aprender muchísimo acerca de lo que es la gestión de riesgo. Y ya como Yender lo había mencionado, es un dato actual de que la ciberseguridad y los incidentes han aumentado un 115% en la República Dominicana, por lo que se sabe que se necesitan más profesionales en ciberseguridad para mitigar estos tipos de riesgos. Durante este webinar vamos a aprender a llenar lo que es una matriz 5x5, que es una matriz de riesgo donde se identifican, donde se evalúan y se pueden llegar a hacer auditorías, que es muy importante para aquellas personas que quieren certificarse, por ejemplo, como la ISO 27001, como la gestión de riesgos. Y un dato importante es que se ha emitido hace un tiempo, desde el año pasado, de que las empresas grandes necesitan, por, por así decirlo, por obligación, estar auditadas y certificadas por la ISO 27001, por lo que aquí van a poner una parte muy importante dentro de esa certificación, que es la evaluación, la mitigación de los riesgos. Bien, como ven aquí, son algunas de las certificaciones que poseen, no voy a abundar mucho en eso, para entrar en contexto con lo que vinimos a hablar en este webinar. Pero antes de nosotros evaluar una matriz de riesgo, necesitamos conocer qué es la gestión de riesgo. Y es que la gestión de riesgos es un proceso sistemático, es proactivo, que nos ayuda a identificar, evaluar, priorizar los riesgos, y eso nos permite lo que es implementar estrategias para minimizar el impacto en las organizaciones, el impacto de esos riesgos. El objetivo de la gestión de riesgos es asegurar la continuidad del negocio, o sea, que el negocio siga operando en caso de que ese riesgo pueda llegar a materializarse y causar un daño que no sea tan grave a la organización. Y si llega a ser grave, pues entonces crear esos planes de contingencia para poder recuperarse. Bien, entonces, ¿por qué es importante la gestión de riesgo? Y es que esto es crucial porque nos permite proteger los activos. Y un activo es cualquier cosa que tiene valor y necesita ser protegido. Un activo, sabiendo que el factor humano es el activo más valioso que tenemos. Luego tenemos lo que es la información, porque con la información pues podemos ayudar y también podemos destruir. Bien. Hay algo que debemos de conocer dentro de la gestión de riesgos, que es el riesgo potencial. Y el riesgo potencial es lo que se le conoce como amenaza más la vulnerabilidad. Es el resultado de ese cálculo. Pero antes de nosotros conocer el riesgo potencial, primero necesitamos saber lo que es un riesgo. Tal vez cuando escuchamos riesgo pensamos que es simplemente cosas malas, es totalmente falso. Hay riesgos que son positivos. Por ejemplo, las personas que hacen trading, hay riesgos que pueden llevar a lo que es una ganancia, pero también la mayoría de los riesgos obviamente tienden a ser negativos. Pero no, cuando escuchemos riesgos no simplemente pensamos que es algo negativo. Y es que el riesgo es la contingencia, o sea, algo que no se espera, proximidad o posibilidad de que algo pueda suceder y esto tenga un impacto significativo en un plan, proyecto o evento. Este riesgo puede materializarse mediante una amenaza, que la amenaza es un evento, una acción o una circunstancia que tiene el potencial de causar daño o impacto negativo al proyecto. Pero esta amenaza no puede llegar a causar un daño si no tiene una vulnerabilidad, que la vulnerabilidad es la debilidad o la falta de protección de un sistema
persona o activo frente a una amenaza. Por ejemplo, como ven en esa imagen ahí, bueno, es una casa abandonada, pero imaginemos que sea una casa que tiene muchos objetos de valor. En este caso, el riesgo sería de que alguien pueda entrar a la casa, ¿verdad? Y robar los artículos de valor. La ventana sería la amenaza. Bueno, la persona, perdón, sería la amenaza, la persona que quiere entrar a la casa y robarse esos objetos de valor. Y en ese caso la vulnerabilidad sería de que la ventana está abierta. Por ejemplo, si la ventana está cerrada, todavía existe el riesgo de que alguien pueda abrirle, pueda entrar. Pero en este caso la vulnerabilidad viene siendo que la ventana esté abierta. Y eso es lo que se busca en la gestión de riesgos, de que estas vulnerabilidades puedan ser mitigados y esos riesgos antes de que puedan materializarse y causar un daño peor. Bien, reconociendo que los riesgos no se eliminan, se mitigan, que es algo muy diferente. Cuando eliminamos, estamos asegurando de que nunca ocurra, pero como son riesgos, que es una contingencia, no sabemos cuándo y cómo pueda suceder, pues por eso se mitiga. Para nosotros realizar lo que es un análisis de gestión de riesgo, necesitamos conocer el análisis de contexto, que se refiere que necesitamos aprender y evaluar y comprender el entorno en que se opera. Por ejemplo, en el entorno de una organización. Tal vez algunos de ustedes han escuchado lo que es el análisis de contexto del FODA, que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esto es uno de los más conocidos en la gerencia de proyectos, pero dentro de la gestión de riesgos, uno de los más utilizados es el análisis de contexto PESTEL. Pueden encontrar algunas siglas como PESTEL, como esta también, PSTLM, que significa los factores por sus siglas que puede tener un riesgo, que es un factor político, económico, social, tecnológico, legal o medioambiental. En este caso, nos vamos a enfocar lo que es en los riesgos de nivel tecnológico, que por una descripción sería una innovación o cambio en tecnología, y un ejemplo sería riesgos de ciberseguridad, obsolencia tecnológica, etc. Tenemos 7 fases de la identificación de riesgos, que son identificar el riesgo, que nos insta a reconocer y documentar los riesgos, que vamos a verlo más adelante. Tenemos la evaluación de los riesgos, que necesitamos clasificarlos y analizarlos, o sea, calcular la probabilidad del impacto de que pueda ocurrir ese riesgo. Tenemos el análisis, que es profundizar. Tenemos la planificación de respuesta a riesgos, la implementación de estrategias para que este riesgo se mitigue o no llegue a suceder con tanta frecuencia. Tenemos el monitoreo y el control de riesgos, que nos sirve para tener un control de que ese riesgo pueda mantenerse en su ciclo actual o minimizarlo para que ver en qué momento puede llegar a ocurrir. Y tenemos la revisión y el aprendizaje, que nos sirve de aprender de esos riesgos y qué podemos hacer para evitarlos en un futuro. Hay algo que se le conoce como el BIA, como el Business Impact Analysis. Realmente este es un proceso que nos ayuda a identificar los riesgos más críticos de una organización. Normalmente este se hace antes de la gestión de riesgos y es que tiene una diferencia. Por ejemplo, el BIA, que es un mundo aparte, se enfoca en los riesgos más críticos, aquellos riesgos que si pueden llegar a materializarse, pueden causar un daño muy fuerte a la organización, incluso hasta dejar de operar, y estos se evalúan de primero. O sea, necesitamos tener prioridad en estos riesgos, y la gestión de riesgos en general, pues evalúa todos los riesgos, desde el más crítico hasta el más mínimo. Por eso, tal vez en algunas organizaciones van a escuchar acerca del BIA, tal vez muchas otras no lo llevan, sino que simplemente lo hacen en la gestión de riesgos en general y priorizan los críticos, pero también otras lo pueden ver. Incluso les voy a dejar un documento por acá que van a poder aprender un poco de lo que es el impacto BIA. Eso se lo va a mandar por el grupo también, de cómo hacer el impacto BIA, de algunos términos que pueden encontrar ahí, etc. Tenemos un umbral o tolerancia de riesgo, que depende de la política de la organización. Si es una auditoría que harían ustedes, puede ser una política que pueda ser definida según ustedes, pero también existen políticas organizacionales que priorizan los riesgos y los clasifican. Pero esta tabla es una de las más generales, y es que esto nos permite identificar qué categoría puede tener un riesgo. O sea, por ejemplo, puede ser legal, un activo crítico, financieros, operativos, reputación o un riesgo normal. Cada uno tiene su propia descripción y una tolerancia.
¿Qué es la tolerancia? Es que dentro de una organización se pueden clasificar esos riesgos y se puede tener un nivel o apetito de riesgo desde lo no tolerable hasta lo aceptable. Con esto no quiero decir que no se van a evaluar, sino que necesitamos identificar cuáles riesgos para la organización no aceptan, o sea, no aceptan de que esos riesgos estén presentes. O sea, se necesita mitigar de inmediato, porque son riesgos que pueden, por ejemplo, en el caso de legal, que pueden llegar a tener sanciones, incluso demandas millonarias, que eso creo que a nadie le va a gustar. Por ejemplo, tenemos en el nivel legal, que es la tolerancia es cero, la prioridad es alta, que se le dan el riesgo, que se necesita evaluar y mitigar, y la aceptación es cero, o sea, la organización no acepta este tipo de riesgos. Tenemos los tipos de controles que se aplican durante estos riesgos. Un control, por así decirlo, viene siendo ese cambio que se va a hacer o esas acciones que se van a tomar para que ese riesgo pues se mitigue o no llegue a ocurrir. Por ejemplo, tenemos los riesgos preventivos que nos ayudan a que ese riesgo se evite y que no ocurra. Un ejemplo sería como una política de seguridad, una capacitación personal, como capacitaciones que los empleados aprendan del phishing para que puedan aprender a detectarlos por correos, etc. Tenemos los detectivos que nos ayudan a identificar ya lo que se ha materializado y poder corregirlos. Tenemos correctivos, administrativos, técnicos, físicos de transferencia y de aceptación. Los de transferencia, para que puedan conocer, existen lo que son seguros cibernéticos, que estos se encargan de brindar esos apoyos a las organizaciones, por ejemplo, una empresa pyme que tal vez eh, no quiere o necesita invertir dinero en materiales o equipos para incidentes de ciberseguridad, pues simplemente así como un seguro médico, pues paga un seguro cibernético y si llega a tener, por ejemplo, un ataque de negación de servicio o puede llegar a tener eh, una infectación por ransomware que encripta los datos, pues esa empresa, por ese seguro que está pagando, pues le ayuda a mitigar esos riesgos y activar ese plan de respuestas a incidentes. Bien, no quiero abundar mucho en la parte teórica, le vamos a mandar también esta presentación para que puedan verla. Vamos a centrarnos más en lo que es la matriz de riesgo. Es posible que vean plantillas más básicas, pero en este caso es una plantilla, vamos a decir mediana, no es tan completa, pero es más de la que pueden encontrar por ahí. Una plantilla que hemos creado para ustedes y la vamos a compartir también. También existen herramientas como de SIEM que permiten evaluar esos riesgos a nivel de como entornos web. Por ejemplo, Acunetics tiene uno y hay muchísimos por ahí. Eso depende de la organización, cómo manejen los costos, cómo trabajen en equipo, si tienen un departamento para eso, para la gestión de riesgos. Puede ser que simplemente tengan un auditor o tengan 2 o 3 personas que lo evalúen, pero también pueden tener un departamento. Pero esto es una plantilla que le va a ayudar mucho a ustedes en el ámbito profesional y muchísimo por ahí. Incluso por algunas clases que, o sea, lo que no han tomado gestión de riesgos, le va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, en la plantilla tenemos muchas pestañas que le voy a ir explicando. Tenemos lo que es la referencia a amenaza. Como estuvimos hablando de lo que es la amenaza, que es lo que causa de que ese riesgo se materialice y ocurra, aquí van a tener un conjunto de amenazas de las más comunes que pueden encontrar. Todo eso se utiliza para llenar un combo box o un select que van a ver más adelante. Aquí van a tener también los tipos de controles que le van también a explicar y dar un poco de esos ejemplos. En la segunda pestaña tenemos la tabla de referencia y voy a hacer un stop aquí porque eso es muy importante de entender. Y es que los riesgos se clasifican por el cálculo de la probabilidad y el impacto. Necesitamos conocer lo que es la probabilidad, o sea, qué probabilidad tiene de que ese riesgo ocurra y cuál es el impacto que va a tener si ese riesgo se materializa y llega a ocurrir. Y aquí tenemos lo que es una descripción cualitativa y una descripción cuantitativa. Aquí a la izquierda van a poder tener una descripción más o menos de lo que significa. Esta matriz pueden encontrar muchísimas en internet, tal vez van a ver algunos títulos diferentes, pero en el contexto es el mismo. Pueden ver de la escala del 1 al 5 o pueden ver de la escala del 5 al 1, o sea, eso no afecta en nada. Pero la matriz se llena de la siguiente manera. Por ejemplo, el cálculo sería si ese riesgo tiene una
probabilidad de que sea improbable y tiene un impacto de que sea menor, pues se calcula 2 por 2 es igual a 4. Y así sucesivamente se va calculando esa matriz. Y aquí a la derecha van a tener lo que es el nivel de riesgo cuantitativo, que es por cantidad, que tienen escalas, por ejemplo, del 1 al 3 es un riesgo bajo, de 4 a 6 es un riesgo moderado, de 8 a 12 es significativo y de 15 a 25 es un riesgo alto. Aquí también pueden encontrar muchas plantillas que también se lo expliquen de otra forma, pero es lo mismo al final. Aquí al lado más derecho van a poner también los niveles de aceptación nuevamente. Esto se utiliza para llenar más adelante, por eso siempre le dejo los comentarios de que no lo borren. Y aquí van a poder tener lo que es el impacto y la probabilidad de algunos comentarios explicativos. Por ejemplo, la excepción es un riesgo que nunca ha ocurrido, probable que ha ocurrido un par de veces durante los últimos 12 meses. Como parte del impacto, un riesgo mínimo sería que ninguno o muy poco impacto en los objetivos del negocio, menor, que es un impacto leve en los procesos del negocio y así sucesivamente. Algo que es importante hacer en la gestión de riesgo es conocer las partes interesadas o el mapeo de los actores. Y es que obviamente, si nosotros vamos a gestionar esos riesgos, necesitamos conocer a quienes le va a afectar en el proceso del negocio esos riesgos. Pero también necesitamos conocer a aquellas personas o entidades que también pueden verse afectadas. Por ejemplo, una línea telefónica, no voy a mencionar aquí, pero todos sabemos que un proveedor de servicio, por ejemplo, cuando está lloviendo se cae. Siempre hay muchas quejas y etcétera. Y si por ejemplo se está haciendo un trabajo importante, ya creo que todos hemos pasado por eso. Y eso es un impacto, es un riesgo que ellos están tomando, y es un riesgo que se debe de mitigar y es un impacto que está afectando a los clientes. Por ejemplo, podemos tener aquí, nosotros vamos a basar en la gestión de riesgos de un banco, vamos a ponerlo así. Vamos a poner, por ejemplo, puede ser nombres o puede ser entidades. Vamos a poner, no sé, una empresa, cual sea, TransUnion, que es un buro de crédito. Esta entidad tiene un tipo de parte interesada, en este sería un interno o externo. En este caso sería externo porque está fuera de la entidad, o sea, no trabaja para la entidad ni está dentro de la entidad. Tiene un rol que puede ser, por ejemplo, un proveedor, un empleado, un regulador, un accionista, un inversor, un socio comercial. En este caso, vamos a poder que es una entidad financiera porque mide el score de crédito de las personas y pues esto podría afectar de que si algún sistema que esté enlazado con ellos pueda afectarles a ellos también. Tienen una influencia, puede ser alta, media o baja. Esta influencia va a depender de qué tanto influye esta organización dentro de la organización que se está auditando o se está midiendo los riesgos. En este caso podemos poner media porque tal vez ellos no tienen un sistema enlazado con el banco, simplemente ellos mandan sus datos y el banco utiliza esos datos. O sea, es al revés, el banco requiere de los servicios de TransUnion, no al revés. Entonces en este caso puede ser media o puede ser baja. Te lo voy a dejar en medio. Y el interés también puede ser medio. Puede ser también, no sé, vamos a poner ahí Ricky Ricón, no sé cómo se escriba. Este también puede ser un externo y este puede ser un accionista. Obviamente, cuando es un accionista, el banco no puede perder ese accionista porque está trabajando con dinero y el banco puede mantenerse de ese accionista. Entonces, la influencia es alta y el interés es alto porque la organización se interesa muchísimo de no perder ese accionista. Y así sucesivamente se van mapeando los actores. No voy a llenar todo eso, simplemente vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Tenemos también los departamentos irresponsables. Esto va a depender si es una organización grande o si tal vez es simplemente una empresa pyme que está construida por departamentos y los responsables que pueden ser por títulos o pueden ser también por personas. Esto es porque dentro de la gestión de riesgos se pueden crear equipos de gestión de incidentes, el cual se supone que cada departamento debería haber un líder o un líder del equipo de la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que, por ejemplo, Marvin, que sea el auditor
vaya y pues audite todos esos riesgos y no conoce tanto lo que se hace en cada departamento, o sea, será mucho trabajo y la auditoría llevaría mucho tiempo. Pero cuando se tiene responsables de cada área que saben lo que se hace en ese departamento, pues, como dice el dicho, que más de una cabeza piensa más que uno. O pero sí que dice, no sé cómo que dice, pero dice así. Y por eso se necesita tener el liderazgo dentro de los departamentos, ya esto cuando la organización es grande o posee esos tipos de departamentos. Por ejemplo, aquí pueden ver como los recursos humanos puede ser el director de recursos humanos, servicio al cliente puede ser el director del servicio al cliente, seguridad de información puede ser el CISO, el Chief Security Officer, y así sucesivamente. Ahora sí, vamos a empezar a lo que es la gestión de los riesgos, porque aquí le estamos explicando más o menos para que puedan entender cómo se llena esta matriz. Por ejemplo, un activo que podríamos auditar, obviamente esto no se hace todo en un solo día, eso puede durar hasta meses, esta auditoría, y es algo constante, porque los activos pueden ser, no sé, servidores que necesiten parchado, actualizaciones, etcétera. O sea, la gestión de riesgos es algo constante. Vamos a poner aquí, no sé, un router Wi-Fi. Ya como pueden ver aquí, como los riesgos se auditan por ID, cada riesgo van a ver aquí que van a tener un ID de riesgo, que eso va a utilizarse para la auditoría y para los informes. El router, por ejemplo, ¿qué tipo de activo es este? Puede ser una infraestructura, pero como no estamos hablando de toda la red, podemos utilizar el hardware. Porque el router obviamente es un router físico, es un hardware. Tenemos la descripción, o sea, para qué se utiliza ese router, una descripción breve de cómo se utiliza. Entonces podemos decir que este router brinda DHCP de conexión para los empleados, por ejemplo. No tiene que ser una descripción tan grande, eso va a depender siempre de lo que se vaya a auditar. Tenemos la ubicación, vamos a poner, no sé, departamento de finanzas, departamento muy crítico. Podemos poner una fecha de adquisición. Si no la conocemos, no es como algo necesario, pero voy a poner aquí today para que tenga una fecha. Y el estado, si nosotros ya vimos ese router, que es en este caso que lo vamos a utilizar así, vamos a suponer que ya ese router se vio y se vio que es obsoleto. O sea, es un router viejo que se necesita cambiar. Y se puede agregar un comentario. Yo en este caso no lo voy a agregar. También podemos poner la intranet del banco. Este es un tipo de software y la descripción sería que brinda alojamiento de las apps funcionales de los empleados. Poner eso aquí bien. Este viene siendo una intranet que utilizan los empleados cada día para sus trabajos, ¿verdad? Tenemos la ubicación, vamos a poner el servidor, no sé, el servidor 1. Y el estado, vamos a poner que es en uso. Bien, una vez nosotros identificamos todos los activos, pues entonces también debemos de identificar el proceso del negocio. Que los procesos del negocio es todo lo que se hace en el día a día en la empresa o en la organización. Puede ser de los procesos más críticos que se identifiquen hasta los más bajos. Hasta no sé, hasta recoger la basura, por así decirlo. Porque incluso hasta recogiendo basura se puede perder información. Eso se le conoce como trashing. Que hay personas que botan la información en una hoja, la información confidencial, y lamentablemente si eso se encuentra en la basura es legal. O sea, no tiene ninguna consecuencia legal que se utilicen esos datos porque ya se desecharon. Y eso es muy peligroso. Incluso he visto eso, lamentablemente. Aquí podemos tener el proceso del negocio. Vamos a hacerlo linkeándolo con los activos que tenemos. Por ejemplo, el router Wi-Fi. Vamos a poner, por ejemplo, acceso al internet. Y para el segundo vamos a poner acceso
al portal de empleados. Podemos poner una descripción, que esto es que tanto los clientes como empleados reciben internet, que eso no se debería. También en la parte del acceso del portal de los empleados vamos a poner la descripción, que sería que los empleados trabajan con las apps alojadas en la web. Podemos asignar los responsables. Recuerdan esa parte que tenemos aquí, los departamentos y responsables, es para esto. Vamos a poner aquí que, por ejemplo, para el acceso de internet directo vamos a poner el director de TI o el sysadmin, que es el quien se encarga de esto. Y para la parte del portal también, por el sysadmin. También tenemos la fecha de inicio. Vamos a poner today también, que es la fecha donde se audita ese proceso o donde se identifica. Y en la fecha de revisión vamos a poner lo mismo también, no vamos a complicar en eso. En el estado, este es el estado del proceso, no el estado del activo. El estado del proceso, podemos poner que está en progreso. Los dos, podemos poner que está en progreso. Bueno, vamos a poner que el router esté revisado, porque ya se identificó, ya sabemos que el router es obsoleto, etc. Y podemos poner algunos comentarios, pero no lo voy a poner ahora. Tenemos lo que es el análisis de riesgo, que ahora ya tenemos los activos y tenemos los procesos del negocio, pero ahora necesitamos auditar o necesitamos hacer el análisis de esos riesgos. Por ejemplo, ya como pueden ver aquí, ya aquí se cargan esos procesos del negocio. Vamos a utilizar el del acceso de internet. El tipo, vamos a poner que es un activo, es un tipo de activo o proceso operativo. Como pueden ver aquí, si es un proceso legal, ya pueden ver cómo se marca en rojo, de que es algo que necesita priorizarse lo más posible. Y con este naranja también, porque son operativos. O sea, es algo que puede afectar a la organización. No siempre los procesos del negocio están activos a un activo, o sea, están linkeados a un activo, perdón, pero en este caso sí. Como estamos auditando un router y ese proceso está linkeado o está combinado con ese activo, sería el router Wi-Fi. Una amenaza, ¿qué amenaza podría ocurrirle a este proceso del negocio? Aquí es donde nosotros entramos a lo que es la parte analítica. El objetivo de esto es nosotros utilizar la paranoia. O sea, nosotros vamos a utilizar, ok, ¿qué puede pasar? ¿Y si llegara a pasar esto? ¿Qué ocurriría a la empresa? Eso es lo que se busca con eso, con el análisis de la gestión de riesgo. Vamos a poner que este es un acceso no autorizado a sistemas y redes. ¿Y qué vulnerabilidad causaría esto? Bueno, ya sabemos que el router es obsoleto. Entonces vamos a poner que el router es obsoleto y es accesible a todos. Eso es una vulnerabilidad porque ya vimos que el router está en el departamento de finanzas. Y si ese router del departamento de finanzas no debería estar accesible a los clientes. Porque obviamente está utilizando para los dispositivos que se manejan finanzas. Ahora, ¿qué probabilidad sería de que esa amenaza o ese riesgo pueda llegar a materializarse? Como ya vemos que el router es obsoleto, entonces es casi seguro de que eso pueda ocurrir. O sea, no puedo poner bajo porque ya vemos que tiene vulnerabilidades y todo. Incluso, déjenme enseñarles aquí una página de algo que se conoce como la CVE. Eso es una página que contiene una base de datos mundial de vulnerabilidades dentro de las que se han conocido. Por ejemplo, si nosotros buscamos aquí y podemos, por ejemplo, router, y buscamos, aquí podemos ver muchísimas vulnerabilidades que se conocen. Incluso nos detalla de qué un ciberdelincuente podría hacer para comprometer ese router y atacarlo. Para que conozcan esta página que tal vez les pueden servir de ayuda. Y eso le puede ayudar a ustedes a poder tener lo que es una comprensión de algunas vulnerabilidades que pueden llegar a ocurrir.
tenemos lo que es el impacto de que si alguien puede acceder a estos routers, si puede llegar a acceder a esta red, o sea, ¿qué impacto tendría eso en la organización? Pues tal vez es una persona normal y no sepa nada de hacking o nada de eso, pues también no le importe. Pero si una persona experimentada, obviamente puede incluso hasta robar información. Entonces, este impacto va a ser mayor. Ya vemos como la clasificación aquí me está diciendo que su clasificación de este riesgo es alto. Y aquí tenemos, por ejemplo, el tratamiento. O sea, qué tratamiento de riesgo, qué control necesitamos aplicar para mitigar ese riesgo. En este caso sería correctivo, puede ser preventivo, pero como ya conocemos que el router se necesita cambiar, entonces es correctivo, porque ya nosotros sabemos lo que hay que hacer. Y tenemos aquí la fecha de creación. Le voy a poner todo today. Okay. Aquí también voy a poner today, por ejemplo, para la fecha de cuando se inicia la auditoría o de cuando se está evaluando los riesgos y cuando se necesita terminar. Voy a poner así. Luego que nosotros estamos analizando esos riesgos, que ya lo llenamos, que ya identificamos más o menos qué puede pasar, entonces ahora pasamos a la matriz de acción, que es todo lo que vamos a hacer para que ese riesgo se mitigue. Ya como pueden ver aquí, los riesgos se van cargando automáticamente y si no se le cargan simplemente es arrastrar hacia abajo. Se pueden definir presupuestos, vamos a poner por ejemplo, no sé, $5,000. Mayormente los presupuestos se manejan en dólares. De si necesitamos comprar equipos, si necesitamos contratar personal y si se necesite pagar por el servicio que va a brindar, etc. Descripción de actividades. Para este ID de riesgo, una actividad que podemos hacer, obviamente lo primero es cambiar el router porque está obsoleto y montar puntos de acceso controlados para los clientes. Un recurso general sería un router. Vamos a poner una marca cual sea. Vamos a poner un router, no sé, un Fortinet y Cisco para los access point. Y esto puede tener un costo. Vamos a poner que por todos, no sé, sea $300. Tenemos el área responsable. Pueden ser varios. Pueden ser, por ejemplo, para la compra de los routers, puede ser el área de suministros y compras. Pero como estamos hablando, aparte de comprarlo, estamos hablando también de la configuración. Entonces, en este caso sería el departamento de TI, tecnología de la información o también seguridad de la información. Pero en este caso, como estamos hablando de el departamento de TI, tenemos un plazo de inicio y finalización. Vamos a poner que tenemos una semana para completar todo eso. Y el estado sería que está planificado. Puede ser planificado. Cuando nosotros volvemos a entrar aquí, podemos ya ir viendo si está en progreso, si está cancelado, si está completado, etc. Pero en este caso está planificado todavía. Tenemos un comentario y una fecha que sería la de hoy también. De cuándo se escribió esto aquí, porque eso va para la auditoría, para conocer si nos pasamos de una semana, entonces necesitamos agilizar los procesos para ver qué tiempo estamos tomando para gestionar ese riesgo. Tenemos el tratamiento, ya como pueden ver aquí, que esa es la causa del riesgo. Aquí en la descripción de riesgo puede ser lo mismo, podemos copiar y pegar esto, o podemos dar un detalle un poco más corto también. Aquí tenemos los detalles del arreglo, que sería comprar router y puntos de acceso para los clientes. Es básicamente lo mismo. Aquí podemos agregar algunos detalles adicionales que se puedan encontrar. Tenemos el nombre de recursos. Ya pueden ver que aquí se va cargando los recursos que nosotros tenemos. En este caso sería router Fortinet y de Cisco. Tenemos la probabilidad del impacto. ¿Qué es esto? Ya vimos que analizamos el riesgo, tomamos la matriz de acción, o sea, qué es lo que vamos a hacer para que ese riesgo
se mitigue. Entonces, ahora, una vez esos controles aplicados, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la probabilidad y el impacto que se espera? ¿Y cuál es el riesgo residual que se espera? Porque se supone que si estamos aplicando controles es porque ya vamos a mitigar. Tal vez no lo mitiguemos del todo. El objetivo de esto es reducir el riesgo. Ya vimos que el riesgo inicial es un riesgo alto y consideramos que para este riesgo tenemos una meta de que el riesgo sea moderado, por ejemplo. Entonces, ahora que yo apliqué estos controles, o sea, compré el router y configuré eh, los access points para las personas, ¿cuál es la probabilidad ahora de que eso ocurra? Bueno, entonces la probabilidad ahora sería improbable. El impacto mayormente sería el mismo porque el objetivo es que si eso llega a ocurrir, el impacto casi va a ser el mismo porque, ok, aplicamos controles, pero si llegara a ocurrir, ¿qué va a pasar? Pero en este caso sí cambia el impacto. O sea, no todos los riesgos cambian, pueden ser igual, el impacto puede seguir siendo igual, pero ahora el impacto va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora yo compré un router nuevo que no tiene esas vulnerabilidades que tenía y aparte de eso monté Access Point que ahora el cliente va a ser casi imposible acceder al router principal y se le va a ser imposible casi acceder al panel de control de ese router. Entonces, vamos a poner que el impacto va a ser moderado o puede ser menor. Vamos a poner que sea menor. Entonces ahora el riesgo residual es bajo. Ya como vemos, si nosotros vamos aquí, estamos viendo que la relación de ese riesgo inicial fue alta. Pero una vez aplicamos todos esos controles, ahora la probabilidad del impacto va a bajar y el riesgo residual ahora va a ser bajo. También, como algo adicional, tenemos un dashboard aquí que se puede imprimir, en donde aquí van a tener un dashboard de monitoreo, que eso se le puede entregar al Chief Security Officer o se le puede entregar a la alta dirección para que puedan tener un control, o al auditor para que puedan ver y tener un control de lo que se está llevando durante la gestión de riesgo. Por ejemplo, tenemos la clasificación de riesgo, que es un riesgo bajo, eh, cuántos riesgos bajos tenemos, cuántos moderados tenemos, cuántos altos tenemos. Vemos que hay uno alto. Ahora tenemos también qué cantidad de activos tenemos, por ejemplo, en uso, en mantenimiento, fuera de servicio, el estado del avance, por ejemplo. Pueden ver aquí que este avance está en cero, pero si yo voy a la parte de la matriz de riesgo y pongo que está en proceso, pues entonces ya el dashboard aquí debería de ir cambiando. Y si yo pongo que está completado, pues ya aquí vemos de que se ha completado todos los riesgos y se han pues mitigado. Perdóname que te interrumpa, Alexander. Muy buena Correcto, explicación. correcto. Tenemos un integrante que desea realizar un aporte. Adelante. Ah, claro, claro. Bueno, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo se sienten todos? Todo bien, todo bien. Me alegro, me alegro. Veo aquí a los muchachos, tío. No, yo tengo una pregunta. ¿Te parece si la hago ahora o quieres que la deje para el final? Con relación a los activos. No, puede ser la hora, puede ser la hora, no hay problema. Ah, no, perfecto. Mi pregunta sería, ¿cómo priorizaría los activos críticos en una organización distribuida globalmente? Excelente. Bien, en este caso, por ejemplo, como habíamos hablado, no sé, bueno, no sé si estaba en principio, estamos hablando de que existen equipos de la gestión de riesgo, que eso depende del contexto de la organización, si es una organización grande o si es una organización pequeña. Ya cuando se habla de global, entonces ya, ya imagino que es una organización muy grande. En ese caso, se hace lo que es un levantamiento general, se hacen reuniones semanales en ese caso. No sé si conocen lo que es la metodología Agile o la metodología ágil.
que se centra en las metodologías de Lean Sigma y Kanban, que permiten tener una pizarra, un dashboard de los procesos que se van llevando. Esto puede ser como Scrum, que puede también realizarse para análisis de software o la creación de software, pero también puede ser utilizado en los procesos. He visto que han utilizado muchísimo la parte de Kanban para llevar esta priorización de los activos críticos. También estuve hablando de que hay páginas, por ejemplo, como de Acunerix, que tienen estas gestiones web o estas aplicaciones web que permiten priorizar los riesgos, el cual también se le da un seguimiento. Entonces, en ese caso ya se crean equipos de gestión de incidentes, por ejemplo, por cada organización o en este caso sería por sucursales, por así decirlo, que están globalmente, pues cada quien tiene su propio equipo de gestión de riesgos. Es algo que se haría global, pero en cierta forma sería local por cada parte de la organización que estén gestionados. Por ejemplo, por sucursales. Cada sucursal va a tener su propio equipo de gestión de riesgos y va a haber uno central que sería la evaluación de esos activos que se comunican globalmente. Por ejemplo, un servidor en Azure, que sería tal vez un servidor centralizado que permite la conexión, por ejemplo, como Entra ID, que le permite acceder a los clientes o en este caso a los empleados con sus usuarios que puedan acceder al panel de 365, pues ya la auditoría sería priorizar primero esos activos que tienen que ver con toda la organización y en conjunto también ir trabajando con esos activos que serían localmente en cada sucursal. No sé si eso respondería como a la pregunta. Ok, entiendo. Bien, perfecto. Ciertamente tengo otra pregunta, ya que estamos hablando aquí de priorizar los activos y mantener lo que son eh, seguros los mismos dentro de lo que son estas organizaciones. Eh, en caso de un incidente, me gustaría saber qué controles tú considerarías más eficaces para lo que es reducir lo que sería el riesgo asociado a vulnerabilidades tipo la Zero Day. Bien, como esta parte de la Zero Day, bueno, para el que no conoce ese término, la Zero Day es una vulnerabilidad que todavía no se ha conocido o todavía no se ha parchado, por así decirlo, porque puede ser conocida la vulnerabilidad, pero todavía no se ha conocido el sistema de parchado o cómo resolverla. Por eso siempre, bueno, en este caso estamos hablando de gestión de riesgos, pero ya para esa parte sería eh, lo que entraría el vía y la continuidad del negocio, que ahí es donde se activaría, por ejemplo, los planes. Hay planes que se activan de recuperación ante desastres. Por ejemplo, cuando se explota una vulnerabilidad del día cero, lo más importante obviamente sería, ya ahí vendría lo que serían la auditoría forense, porque se necesita conocer cómo fue que se explotó esa vulnerabilidad. Y por eso es importante la gestión de riesgos, porque cuando se explota esa vulnerabilidad, mayormente siempre hay unos riesgos que nosotros ya tuvíamos en cuenta, porque mayormente, por ejemplo, en el caso de Windows, que siempre tiene vulnerabilidades, siempre hay algo que lo va a linkear a esa vulnerabilidad del día cero. Entonces, cuando nosotros mantenemos este control de conocer todos los posibles riesgos, entonces vamos a ir empezando a auditar esos riesgos que se asocian con ese ataque de día cero. Por ejemplo, ya se conoció que por ejemplo, este de Windows, que fue uno de los más recientes, de la configuración de IPv6, de que hay un script que literalmente, conociendo la IPv6 del servidor y un script, permite hacer un pantallazo azul. Esto tal vez dirán que no es crítico, pero realmente sí, porque los servidores tienen un SLA, o sea, tienen un acuerdo de estar encendidos durante el año, que sería el 99.09999%. Entonces, si este servidor se vive cayendo, esto puede afectar, por ejemplo, una plataforma o a los procesos críticos de una organización. Por ejemplo, una plataforma web que vende artículos
pues generaría pérdida de venta. Entonces, en ese caso de los 0 days, realmente eso abarcaría más dentro de la gestión de incidentes, porque ya es cuando sucede. Esta parte sería más identificarlo antes de que suceda, pero en ese caso sí, en ese caso se priorizarían los riesgos que vayan acorde al activo afectado. Si es el servidor, entonces se evaluarían más los riesgos que podrían haber causado esa falla o esa explotación de vulnerabilidad. No sé si respondí ahí. Ok, bien, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Excelente. Pues nada, chicos. Hasta aquí hemos terminado este webinar para no quitarles mucho tiempo. Agradeciendo de que pudieron haberse conectado y esperando que puedan haber aprendido mucho acerca de esto. Les voy a recordar que esta webinar está siendo grabado y vamos a enviarle por el grupo el canal de YouTube para que puedan verlo. Y en el transcurso de hoy a mañana estarían recibiendo un link de una evaluación. Pensaron que se iban a salvar, pero no se van a salvar. Va a ser súper fácil, van a ser algunos puntos que tratamos aquí. Tal vez si no se acuerdan pueden volver a ver la evaluación. Vamos a dar por lo menos una semana o 3 días para que este form puedan llenarlo y así puedan recibir un certificado de participación que pueden subirlo a su LinkedIn o a donde ustedes quieran. Le voy a enseñar incluso, es una página sencilla, no se burlen. Aquí van a poder tener el certificado, simplemente va a aparecer su nombre aquí con el nombre del webinar y por ejemplo aquí, no sé, cuando le den a certificado se le va a generar y lo van a poder imprimir y esto va a tener un QR que lo va a llevar a esta página. Por ejemplo, si lo suben a LinkedIn, le pueden subir el link de esta página y lo pueden encontrar aquí. Es un hosting que está a nivel global, o sea que lo pueden ver. Le vamos a pasar toda esta presentación, los documentos y también le vamos a enviar el link del video cuando se suba. Entonces, sin nada más que decir,